Estuve ahí, en el Hotel Edén, en La Falda, Córdoba, y sí, está embrujado. No te hablo por lo que dicen ni por lo que se cuenta. Yo estuve ahí, yo lo viví, y eso que pasó ya lo compartí con vos. Te lo voy a dejar fijado en el primer comentario y también al final de este video. Pero hay algo que casi nadie se pregunta. ¿Es el único lugar así en Argentina? No. Y lo peor es que algunos de estos lugares son incluso más perturbadores. Así que hoy te los voy a contar. Comencemos. Esto es Relatos de Punta Lara. Después de lo del Hotel Edén, me quedó una sensación difícil de explicar. No era miedo, no exactamente. Era otra cosa, la idea de que hay lugares donde algo queda. Y no importa cuánto lujo, cuánto tiempo o cuánta gente pase por ahí. Eso sigue estando. Porque si pensás en un lugar embrujado, lo primero que se te viene a la cabeza no es esto. No es Alvear Palace Hotel, uno de los hoteles más lujosos de la Argentina, en plena Recoleta, rodeado de embajadas, palacios y a pocos metros de uno de los lugares más cargados de historia del país, el cementerio de la Recoleta, un lugar donde descansan miles de personas, donde la muerte no es algo lejano y donde, según muchos, nunca se fue del todo. El Alvear no es un hotel cualquiera, fue inaugurado en 1932, inspirado en la elegancia europea de la Belle Époque. Salones gigantes, arañas de cristal, espejos antiguos, pasillos largos, silenciosos. Todo pensado para transmitir perfección. Pero hay algo curioso en esos lugares. Cuanto más impecables parecen, más se notan las grietas cuando algo no encaja. Y acá hay algo que no encaja. Hay una historia que se repite, no en redes, no como creepypasta, sino entre empleados, huéspedes y guías que conocen bien la zona. Una mujer, siempre la misma descripción, vestida de blanco, no aparece caminando por los pasillos, no abre puertas, no hace ruido. Aparece solamente en los espejos. En los grandes espejos de los salones de la planta baja, reflejada, como si estuviera ahí, pero cuando giras la cabeza no hay nadie. Algunos dicen que la vieron de reojo, otros que la vieron directamente. Pero todos coinciden en algo. Cuando alguien intenta acercarse, cuando alguien intenta hablarle, simplemente desaparece. No se desvanece lentamente, simplemente ya no está. Y lo más inquietante no es la aparición en sí, es el contexto. Porque muchas de las personas que dicen haber visto algo venían de otro lugar. Un lugar muy específico, el cementerio. Turistas que recorren los mausoleos, que caminan entre tumbas, que leen nombres, que sienten esa mezcla de historia y algo más. Y después cruzan unas pocas cuadras, entran al hotel y ahí empiezan las sensaciones. Primero es leve, la sensación de que alguien te sigue, no físicamente pero presente. Después los espejos, miradas que duran un segundo más de lo normal, reflejos que parecen no coincidir. Y en algunos casos ella, la mujer de blanco, ahora frena un segundo, porque esto no es exclusivo de este lugar. La figura de la dama de blanco aparece en muchísimas historias, generalmente asociada a lugares cargados de muerte o tragedia. Pero acá hay una diferencia. Esto no es un hospital abandonado, no es una casa en ruinas, es un hotel de lujo, un lugar donde todo debería estar bajo control, donde todo está cuidado, y aún así pasa. Y eso cambia completamente la forma de verlo, porque ya no es un lugar oscuro donde pasan cosas, es un lugar donde no deberían pasar, pero pasan igual. Y eso es mucho peor, porque si algo puede manifestarse ahí, rodeado de gente, de luz, de movimiento, entonces la pregunta cambia. Ya no es qué hay en ese lugar, es qué vino con vos y por qué no se quedó donde debería. Después de lo que pasó en Recoleta, ya no descartaría nada tan rápido, porque hay algo que empieza a repetirse. Lugares elegantes, lugares históricos, lugares donde todo parece que estuviese bajo control, pero no lo está. Y si hay un edificio en Buenos Aires que representa eso, es el Hotel Plaza, ubicado frente a la Plaza San Martín, inaugurado a principios del siglo XX, cuando la ciudad todavía soñaba con parecerse a Europa. Por sus habitaciones pasaron políticos, artistas, realeza, gente importante, gente que dejó huella y a veces, cuando alguien deja demasiado de sí en un lugar,
no se va del todo. El Plaza tiene esa estética que incomoda si la miras lo suficiente. Techos altos, pasillos largos, alfombras que absorben el sonido, puertas iguales una tras otra y algo más, un silencio raro. No es una ausencia de ruido, es como si el lugar estuviese escuchando. Ahora, lo que te voy a contar no es algo que vas a encontrar fácilmente en una página oficial. Esto se mueve en otro lado, entre empleados, entre gente que trabaja de noche, entre quienes recorren el hotel cuando todo parece dormido. Ahí es donde aparece la historia del huésped eterno. No tiene nombre, no tiene rostro claro, pero tiene algo muy particular. Llama al servicio de habitación siempre de madrugada, siempre en horarios similares, siempre desde los pisos superiores. Hasta ahí podría ser normal, un huésped más, pero el problema no es la llamada. Es lo que pasa después cuando el personal sube. La habitación está vacía. No hay equipaje, no hay señales de que alguien esté alojado ahí. Y sin embargo el teléfono había sonado. Al principio pensaron que era un error, una línea cruzada, algo técnico, pero cuando empieza a repetirse ya no es tan fácil explicarlo. Algunos empleados directamente dejaron de subir, otros subieron igual. Y hay relatos que coinciden en algo, la sensación. Antes de llegar a la puerta ya sienten que no están solos, como si alguien estuviera del otro lado, esperando, no para abrir, sino para escuchar. Y si esto ya es incómodo, lo del subsuelo es peor, porque ahí no hay lujo, no hay mármol ni arañas de cristal. Ahí abajo está la estructura real del edificio. Pasillos de servicio, sectores técnicos, espacios donde el tiempo parece haberse quedado detenido. Y es ahí donde algunos aseguran haber visto otra cosa. Una mujer, pero no como la del alvear. Esta no aparece en reflejos. Esta se mueve, vestida de época, ropa antigua, como de principios del siglo pasado. Camina, no corre, no mira a nadie. Camina como si estuviera en otro tiempo, sola. Y en algunos casos, atraviesa paredes. No como un efecto, no como algo borroso, sino de forma directa, como si para ella la estructura del lugar no existiera, y desaparece, sin dejar rastro. Ahora, frena un segundo, porque esto tiene algo en común con lo anterior. Otra vez no estamos hablando de un lugar abandonado, no es un edificio en ruinas, es un hotel activo, con gente entrando y saliendo todo el tiempo las 24 horas, y aún así, estas cosas pasan, y eso cambia toda lógica, porque cuando algo aparece en un lugar olvidado, podés decir que quedó atrapado ahí, pero cuando pasa en un lugar vivo, la pregunta es otra. ¿Está ligado al lugar o simplemente lo está usando? Y hay un detalle más, uno que muchos mencionan. El Plaza está en una zona cargada de historia. Plaza San Martín, conflictos, cambios, décadas de movimiento constante, capas y capas de tiempos superpuestas. Y cuando esos tiempos no terminan de cerrarse, a veces se cruzan. Y cuando eso pasa no todo el mundo lo ve, pero el que lo ve no se lo olvida más. Y ahora, el último hotel de la noche. El jefe máximo, el hotel, que no solo está embrujado, sino que cala hondo en el dolor de la humanidad. Si te gusta el video, dale me gusta, te leo en comentarios si conoces alguno de estos hoteles. Sigamos. Hay lugares que se sienten raros y hay lugares donde directamente no deberías estar. El Gran Hotel Viena no entra en la primera categoría. Este lugar juega en otra liga. Está en Miramar, Córdoba, a orillas de una laguna, la Laguna Mar Chiquita. Un paisaje que, de por sí, ya parece fuera de lugar. Agua salada, horizonte plano, viento constante y silencio. Pero lo más importante no es el entorno. Es lo que quedó. El hotel fue inaugurado en la década del 40. En su momento era lujo puro. Gente de dinero, políticos, visitantes extranjeros. Un lugar exclusivo, pero como pasa muchas veces, lo que empieza como símbolo de poder termina transformándose en otra cosa. Porque el Viena no cayó en desgracia de un día para el otro. Fue el tiempo, el abandono y algo más. Algo que muchos prefieren no nombrar. Hay una historia que rodea este lugar desde hace décadas. Una sospecha, nunca confirmada pero tampoco descartada del todo.
que por esos pasillos en algún momento pasó alguien que no debería haber estado ahí, que después de la guerra algunos nombres pesados buscaron refugio lejos de Europa, y Argentina no fue ajena a eso. Se habla, se rumorea que incluso Adolf Hitler podría haber tenido conexión con este lugar. No hay pruebas sólidas, no hay documentos oficiales que lo confirmen, pero tampoco hay un silencio limpio. Y cuando en ese lugar se mezcla poder, huida y secretos, algo queda. Ahora, dejemos eso de lado por un segundo, porque aunque no creas nada de eso, lo que pasa en el Viena hoy es suficiente. El hotel está en ruina, aparte de su estructura, fue afectada por la crecida de la laguna. Sectores enteros quedaron abandonados, paredes húmedas, habitaciones abiertas, pasillos, donde el eco suena distinto. Y es ahí donde empiezan los relatos. Los cuidadores, la gente que tuvo que quedarse de noche, son los que más hablan. No frente a cámaras ni para llamar la atención, sino cuando se apaga todo. Y alguien pregunta en serio, hablan de una habitación, la 106. No es la más grande, ni siquiera la más importante, pero es la que más se nombra. Dicen que ahí aparece una mujer, no como una figura borrosa, como alguien real, parada. A veces mirando hacia la ventana, a veces hacia la puerta. Lo más incómodo es que no parece perdida, no parece confundida, parece como esperando. Hay quienes dicen que la vieron reflejada, otros que la vieron directamente y algunos que sintieron que no estaban solos ahí adentro. Pero no termina ahí, porque si la 106 es inquietante, los pasillos son otra cosa, especialmente de noche porque hay un sonido que se repite, lento, pesado, como pasos, pero no pasos cualquiera, botas firmes, marcando el piso, como un ritmo constante, 1, 2, 1, 2, como alguien patrullando, como alguien que todavía cree que tiene que vigilar algo. Los relatos hablan de un antiguo jefe de seguridad, un hombre que trabajaba en el hotel en su época de funcionamiento y que, según dicen, nunca se fue, no como recuerdo ni como historia, sino como presencia. Hay quienes aseguran haber escuchado esos pasos acercarse y frenarse justo detrás, sin ver a nadie, y en ese momento el cuerpo entiende algo antes que la cabeza, que no estás solo, que nunca lo estuviste. Ahora suma todo, un hotel de lujo que cae en el abandono, una ubicación aislada, una laguna que avanza, historias de gente que pasó y tal vez no se fue. Y encima esto, porque el Gran Hotel Viena no es solo un mito local, fue investigado, equipos de lo paranormal, gente de afuera, programas internacionales, gente que fue, no a escuchar historias, sino a buscar pruebas. Y aunque cada uno saque sus conclusiones, hay algo en lo que muchos coinciden. El lugar no está vacío. Y hay algo más, algo que no se dice tanto, pero que se siente cuando ves imágenes del lugar, cuando ves esos pasillos inundados de silencio, esas habitaciones abiertas, ese aire detenido. No es solo abandono, es interrupción, como si algo hubiera quedado a mitad de camino, como si lo que pasó ahí no hubiera terminado. Y eso es lo que realmente incomoda, porque no es una historia cerrada, no es algo que pasó, es algo que sigue pasando. Y ahí es donde todo conecta, el Alvear, el Plaza, el Viena, distintos estilos, distintas épocas, pero el mismo patrón. Lugares donde la gente va, se queda, y en algunos casos no se va del todo. Ahora la pregunta no es si estos lugares están embrujados, la pregunta es, ¿cuántos más hay? ¿Y cuántas de esas historias ya pasaste por al lado, sin darte cuenta, porque hay algo que nadie te dice? No todos los lugares raros se ven raros. Algunos parecen perfectos hasta que miras 2 veces. Y ahí ya es tarde. Buenas noches.